Bueno, Bueno, pues continuando con mis inquietudes. am, en estos diálogos de mente, sí, en este replantearme lo que ya tenía por establecido, pero que no. Me han surgido varias, varias cuestiones, pero una de ellas que hablábamos recién en la otra parte de los diferentes factores que influyen en el individuo, ¿no? Y me surgía la pregunta, la inquietud de la parte, de esta parte biológica, porque una idea común y equivocada es que la adicción es una elección o un problema moral y que lo único que hay que hacer es dejar de consumir. En gran parte y en esa parte también de la parte que se maneja como religiosidad o espiritualidad. Pero sabemos que las personas con adicciones pierden el control de sus actos y que sienten una compulsión por consumir y buscar drogas, alcohol o otras sustancias, sin importar el costo, incluso no solamente monetario, sino poniendo en riesgo amistades, familia o perdiendo incluso su trabajo, ¿no? Y aquí me surge esta pregunta, ¿por qué la adicción hace que las personas se comporten de estas maneras tan destructivas y por qué es tan difícil dejarlas? Partiendo de esa base biológica de la adicción. claro. Y, y de ahí pues entendemos que las personas necesitan mucho más que buenas intenciones o fuerza de voluntad para romper con estas adicciones. Ese es mi planteamiento. Ok, bueno, primero, ah, eso que acabas de hablar se llama sesgo por reduccionismo, sesgo reduccionista, que es pretender que la adicción es lo que uno cree o pretende que sea, ¿no? Eh, Hay algo muy interesante y la gente no le gusta en confrontarse con esa realidad, y es que la naturaleza, no existe tal cosa como naturaleza, ya iba a caer en otro sesgo reduccionista, ¿no? Pero es muy común por cuestión de supervivencia, de adaptación biológica, de mal llamada evolución o es una de las consecuencias del desarrollo, es que el ser humano tiende a ser muy facilista, tanto con las condiciones biológicas como con las condiciones abstractas, llamémoslo así, con aquellas cosas que tienen un valor epistémico o deontológico, llamémoslo así, ¿no? Por eso para nosotros es más fácil acomodar lo que es que en verdad intentar de entender lo que realmente es, ¿no? Siempre buscamos las palabras más bonitas. Si te das cuenta, lo que más vende son los libros de autoayuda que no ayudan. La mayoría en estos casos de la recuperación es mejor consumir estas frases que son muy positivas, pero que realmente están llenas de una gran gracia. Y a veces en aras del bien se hace mucho daño. Y a mí me gusta como que dejar claro de antemano de que mi crítica no es hacia las personas, sino hacia sus acciones y hacia sus ideas desdibujadas o erradas en torno a este concepto, porque desafortunadamente están generando mucho mayor mal, o sea, están generando más mal que bien, porque de estas motivaciones son peligrosísimas cuando se dejan de lado los rasgos biológicos, ¿no? Tú me preguntas, a ver, que el aspecto biológico, ya aclarando que el sesgo reduccionista está. Lo segundo que me preguntas es desestructuradas con su conducta ante la sociedad. Bueno, el planteamiento es otro. ¿Qué fue primero? ¿La conducta deformada o el encuentro con la sustancia, ¿no? Entonces, desafortunadamente, la sustancia no hace al individuo. Sí reafirma y refuerza comportamientos que necesita la sustancia para permear dentro de toda la realidad
del adicto, ¿no? Pero primero fueron, no existe tal cosa como drogadicción, no existe tal cosa como alcoholismo, no existe tal, escucho gente decir farmacodependencia, no existe tal cosa como eso. Existe un trastorno de comportamiento, existe un trastorno de conducta que se asocian con X comportamiento autodestructivo, con un consumo de una sustancia X, psicoactiva o no psicoactiva, eh, tóxica, por supuesto, porque va a generar un deterioro a nivel, cuando se habla de una sustancia tóxica, pues es porque va a hacer algunas modificaciones dentro del organismo. Ahora, la sustancia tiende a actuar como en dos sentidos, llamémoslo así, hablando ya específicamente de las sustancias psicoactivas, porque, a ver, todo comportamiento lleno de una compulsividad, autodestrucción, dependencia, fijación, así, derogación de la vinculación social, no necesariamente está vinculado con una sustancia. Eso es lo peor que podemos pensar. Bueno, muchos trastornos de conducta, de dependencia, de adicción, no son por sustancias, la ludopatía, la mitomanía, ¿sabes? Pero el problema está en que sí se generan unos procesos internos. Todos los procesos de adicción tienen que ver con las sustancias internas de nuestro cuerpo, con el hipocampo, con el centro de compensación. Entonces, si no tenemos eso claro, no vamos a entender qué es la adicción. Primero, yo creo que para poder resolver la situación, tenemos que plantear qué es la situación que vamos a resolver. Entonces, pero descartándolo desde lo biológico, le quitamos el 99% de la importancia de la enfermedad. Es decir, obviamos el elefante en la sala, ¿no? Al decir que es un querer. Es que él quiere. A ver, ningún adicto ha llegado a esas conductas, perdón, ningún adicto ha llegado a la sustancia y espontáneamente han surgido las conductas. No. Por lo general han surgido otros factores contingentes que no se tienen en cuenta, que por lo general se obvian, y el encuentro con la sustancia psicoactiva o la acción compulsiva de dependencia o adictiva va a reforzarlo, ¿vale? Hay dos, dentro de esos sesgos reduccionistas que tenemos con relación a la adicción, uno es el sesgo reduccionista en lo biológico y otro es el sesgo reduccionista en la condición humana. Creemos que el ser humano es un ser espiritual y que va a andar con alas y que no. El ser humano es un ser multidimensional que tiene una base orgánica. Yo, ojo, me gustaría decir que es mi creencia, pero es la verdad más fundamentada científicamente hasta este momento, es que el ser humano es un solo ente donde convergen lo que llamamos mente como un concepto abstracto, pero que esa mente es víctima o sujeta a las sustancias del cuerpo. No existe una mente sin el cuerpo. No existe un pensamiento sin las sustancias que se necesitan como mínimo para que sucedan estos procesos de cognición. Desafortunadamente, pues mi postura, la postura que busca más validar, o la que yo busco más validar, es la postura científica, y la postura científica habla de que somos un ente multidimensional, que tenemos una necesidad de vinculación social, que requerimos la vinculación social, que tenemos la necesidad de estar con otros y de tener una función hacia los otros, porque eso nos da un valor y de dignidad, ¿no? A nivel, eh, llamémoslo, eh, ¿cómo llamar? Un valor epistémico pudiera ser del yo, ¿no? Realmente nosotros no necesitamos nombre. Nosotros no nos necesitamos denominar, nosotros sabemos quiénes somos. Nos dan un nombre, nos dan un apellido y nos dan un número de cédula para poder que la sociedad nos nomine, nos denomine, nos identifique. Porque el ser humano siempre ha buscado la forma de intervenir con otros, ¿vale? Entonces, hay un factor reduccionista, es olvidar que el ser humano es este ser tan complejo que no se reduce en el solo querer y que lo que importa, a ver, lo que en la adicción compete, el yo solamente sería o infiere el 20%, y creo que estoy siendo demasiado subjetivo al decir esto, pero
El 20% es el estado de conciencia del hombre, que es preso del consumo de sustancias psicoactivas, y el otro 80% son los factores contingentes. Con factores contingentes estamos hablando de infancia, de impacto social, el impacto traumático de hechos en su vida, eh, figuras parentales, educación, sociedad a nivel económico, sociedad a nivel cultural. Tenemos que ver algunas condiciones orgánicas de base porque ya tenemos estudios que fundamentan que de cada 160 a 80 chicos o chicas que han desarrollado adicciones tienen un trastorno orgánico mental de base. Entonces, si la pregunta sería, ¿será que mi paciente desarrolló la adicción porque tiene un trastorno de base? ¿Será que lo que está tramitando a través de la sustancia es un trastorno de estrés postraumático, un trastorno afectivo bipolar, una condición de tipo esquizoide, de tipo manía, de tipo depresiva? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos con profesionales antes de empezar a juzgar el qué hizo y por qué lo hizo. Entonces, creo que es importante entender de que las conductas ya existieron antes de encontrarse con la sustancia, en menor escala o en mayor escala. No, a ver, puede ser que esto va a ser muy criticable lo que voy a decir y quiero ser muy responsable de lo que voy a decir con relación a que yo no considero que nadie vaya a la sustancia porque quiere. Ni siquiera aquellos que lo hacen por recreación están entendiendo el valor o el significado de lo que la sustancia va a jugar en sus vidas. Conozco una cantidad de chicos en la actualidad que incluso son figuras públicas que vociferan abiertamente ser consumidores de THC o de cannabis. Y la cuestión está en que la historia nos va a decir cuáles van a ser los efectos nocivos sobre su condición mental, ¿no? Sobre su condición social, con su condición laboral, cómo esa fija la sustancia va a modificar las conductas. Ahora, quiero que entendamos que cualquier cosa que inspiramos, que tengamos contacto, sea ¿cómo llamarlo? Sea que nos inocule, que nos afecte como sustancia orgánicamente, o aquellos factores que nos alteran socialmente, es inevitable que nos alteren, valga la redundancia. Va a ser, es muy complicado saber cuál o qué cosa nos está afectando en nuestras conductas, ¿no? Eh, este diálogo no solamente lo he tenido yo interna, externamente con otros, sino esto ha sido la gran pregunta, por lo menos al menos fue del siglo XIX, entre Foucault y Chomsky, dos filósofos importantes que hablaban sobre el determinismo y el libre albedrío. Eh, Uno era determinista hablando y el otro, que es Foucault, era determinista duro, ¿no? Y ellos hablan de que todas las conductas del ser humano, Foucault, como que en resumen dice que todas las conductas del ser humano no son de libertad. En cambio, Chomsky es como un poquito más eh, suave y dice que sí, que es verdad que la sociedad, el entorno, las condiciones biológicas nos van a determinar, pero que el ser humano aún así tiene una pequeña probabilidad de modificar ciertas cosas dentro de su vida. Pues por supuesto, si yo no pensara en que el determinismo es blando, no fuera psicoterapeuta, ¿no? Porque para qué me dedico a algo que nunca va a resultar no va a resultar en absolutamente nada. Pero sin embargo, con Foucault, ¿cómo explicar? Negocio, yo soy abogado del diablo, ¿no? A mí me gusta negociar acá porque sé que Foucault tiene una postura muy válida, pero Chomsky también lo que dice es muy válido porque ambos están en lo correcto. Es que el problema también del reduccionista es pensar que solo existe una verdad y una sola respuesta, ¿no? Pese a que me gustaría, soy determinista, blando, sé que Foucault tenía razón en que hay hechos y hay situaciones específicas dentro de la adicción, por ejemplo, para llevarlo a este campo, que el individuo jamás tuvo conciencia de desarrollar el trastorno de conducta adictiva y no va a poder sostener un proceso de abstinencia
porque su condición mental, producto de las condiciones orgánicas que lo predeterminan, no lo va a permitir. ¿Sabe? Hay pacientes que vamos a tener para toda la vida en un proceso de encuadre, incluso de trabajo intramural, porque son pacientes que nunca van a tener la condición de cognición, de estabilidad orgánica, como para que ellos puedan sostenerse fuera de la sustancia por sí solos, porque su condición no es una condición racional, porque sus pensamientos están sujetos a su condición orgánica, no los van a permitir sostener los hábitos de abstinencia que los puede llevar a la sobriedad. Entonces, el problema está en que es más fácil romantizar que decir estas grandes verdades. Ahora, tenemos que entender de lo que yo estoy diciendo, entre en un marco del 80, casi 80% de los pacientes que desarrollan adicción. El 80% de los pacientes que desarrollan adicción, por lo general tienen un trastorno mental de base que hay que trabajar porque son los factores biológicos que lo predeterminan. Y si no, hay, de ese 80, muy probablemente 20 o 30% nunca van a poder mantener un estado de recuperación. Pero para esta gente, entre el 80%, que es del 62 al 80%, a mí me gusta ser negativo optimista, tenemos que tener en cuenta que lo vamos a tener que manejar con una base psicofarmacológica y hasta y con monitoreo tanto por neurología como psiquiatría para poder que ellos tengan una vida de calidad digna y en abstinencia, porque aquí entra un estado que se llama estado de simbiosis, que es que la sustancia reafirma todos los trastornos de base y esos trastornos de base desencadenan pensamientos de tipo compulsivo que van a llevarlos a la sustancia y la sustancia va a aumentar la confusión. La confusión llevará al consumo, el consumo va a aumentar el deterioro neurológico, y el deterioro neurológico que va a hacer aumentar mayor la confusividad. ¿Sí me explico en el sentido de que vamos a entrar en un círculo de vicioso literalmente, en que cada vez el paciente va a estar menos dispuesto orgánicamente. No estoy hablando de conciencia, no estoy hablando en ningún momento de deseo de dejar de consumir, porque estos pacientes bajo una estabilización son capaces de desear no consumir. Tú los escuchas hablar de no querer consumir, pero el problema está en que su condición mental, que son pensamientos intrusivos, son pensamientos de tipo psicótico, paranoide, de tipo maníaco, pueden más que con su propio poder de voluntad. Entonces, estos pacientes, aún medicados, van a tener unos factores altísimos de riesgo de violar la abstinencia, reincidir y recaer. Entonces tenemos que dejar de romantizar que querer es poder, porque no es así. La estadística nos dice que de cada 100, el del 62-80% son pacientes que tienen trastornos mentales orgánicos de base. De estos pacientes, muy probablemente 30-32% nunca van a mantener una recuperación por sí mismos, van a requerir constantemente un encuadre muy rígido y probablemente intramural. Entonces, no se trata de las conductas que desarrolló la adicción, es que el problema está en que esas conductas muy probablemente estaban, y estamos hablando de conductas sintomáticas, no comportamientos sociales nada más. Y si no nos atrevemos a desnudarnos, a desnudar esto, quitar estos velos de la adicción, jamás la vamos a ver como lo que es, como una enfermedad cruda y cruel. Así es. Entonces, no es que ellos quieren tener esos comportamientos para mantenerse en consumo, no es que ellos están autosaboteándose para seguir consumiendo. Ahora, hay pacientes que tienen una condición orgánica estable, que nunca han necesitado la sustancia y que llegaron a ella por otros factores que no entendemos, porque también no tenemos todos los esquemas definidos de consumo, y por eso es tan importante el tratamiento individualizado, identificar en estos pacientes que no necesitan un acompañamiento psicofarmacológico ni una evaluación constante en neurología ni psiquiatría, sino que van a requerir unos encuadres que tienen que ver más con la permisividad y los límites a los que se someten. Muy probablemente esto es un modelo que entra entre el 60
80%, es decir, que se excluyen el 60-80%. Estamos hablando de que estos serían los pacientes que están dentro del 18% a 40%, que son la estadística más baja. Ahora, la estadística de la recuperación es que de cada 100 pacientes, 27 logran sostenerse. Y esto también es muy, ¿cómo se llama? Esto es muy coherente con la estadística que tenemos de pacientes orgánicos de base y pacientes que no tienen condiciones orgánicas de base que predeterminan su adicción. Entonces, esto es consono, ¿sabes? Hay un 27% de los pacientes que se logran recuperar, porque casualmente dentro de ese margen es el margen de los pacientes que no tienen unos conflictos asociados de tipo orgánico. Ahora, es importante que se entienda que no son sus conductas las que ellos quieren hacer y que no es la sustancia la que espontáneamente ha provocado esta situación. Sin embargo, dentro de la crianza, por lo general siempre eh, se establecen uno de los factores más importantes en el desarrollo de la adicción, que es la gestión emocional. Pero no es que la adicción, voy a ser bien ridículo en esta analogía, pero no es que yo ando por la plaza disfrutando, comiéndome un cono, una barquilla, un helado, y me tropiezo y hay alguien que está consumiendo frente a mí, y cuando llego al caer, caigo y me coloco frente a la sustancia, entonces inhalo la sustancia y que inmediatamente todas las conductas van a aparecer, me voy a volver una persona iracunda, una persona neurótica, una persona con baja tolerancia a la adversidad y a la frustración. No, eso así no pasa. Ya han habido una cantidad de comportamientos peligrosos a nivel de gestión emocional, que estamos hablando de aquellos que no tienen un trastorno de base. Porque hay que dejar claro, no porque es que la gente dice, no, pero es que aquí se está contradiciendo. No, estamos hablando de aquellos pacientes que no tienen una condición orgánica de base, sino que estamos hablando de comportamientos y conductas que son del encuadre psicológico, que estos pacientes en la parte del desarrollo de su primera infancia, adolescencia temprana, adultez temprana, tuvieron unos malos modelos de gestión emocional, los cuales fueron los que les permitieron el encuentro con la sustancia, y allí se ahondaron estas problemáticas porque no había una figura parental, porque entran todos los factores contingentes a jugar y se desarrolla la adicción. Ahora, dentro del tratamiento, si no se toma en cuenta los factores orgánicos, no se trabaja, no se puede pretender una recuperación. Y en este mínimo porcentaje, que son del 40 al 32%, que no tienen condiciones orgánicas de base, si no se trabaja en las conductas a mejorar, si no se les da una capacitación laboral, una buena vinculación con la sociedad, no se les desvincula de los lugares de consumo, no se alejan de los factores de riesgo, no se aplican parámetros de prevención, pues como yo les digo a los chicos en son de juego, si caminas como pato, tienes plumas de pato, pico de pato, patitas de pato, nada como pato y haces cuál, no puedes ser un perro. Eres un pato. Entonces, si vives como adicto, si actúas como adicto, si dependes económicamente de círculos de adicción, si tus amigos son adictos, si tu entorno es un entorno de consumo, si tu música es una música de regresión de consumo, si tu entorno en el cual te vinculas filialmente también de consumo, pues muy difícilmente de consumir. Lo que pasa es que somos muy buenos para meter al adicto solo dentro de la responsabilidad de sus conductas adictivas, pero nunca se evalúa a la familia como factor contingente principal del desarrollo de esas conductas adictivas. No sé si traté de... Sí, y fíjate que, bueno, por la experiencia en algunas comunidades terapéuticas que he tenido oportunidad de visitar y que más o menos uno ve el manejo que tienen ahí, platicaba con los médicos que están a cargo, o médico general en algunos, porque no llevan psiquiatra, y en los que llevan al psiquiatra a evaluar a los jóvenes. Por lo regular, la regla general es que no se da medicación porque le están rehabilitando de una sustancia, entonces no lo van a hacer dependiente a otra. Ese ha sido
el argumento que me han dado cuando yo he preguntado. Entonces, No, hay una situación que de ignorancia. necesita de un fármaco, entonces, ¿cuándo lo va a superar la persona? Cuando está en la comunidad terapéutica, yo se lo preguntaba a uno de los jóvenes que ya salía, ¿no? ¿Y por qué en la comunidad terapéutica no consumías? Porque no había. Pero saliendo, se va a regresar al consumo, primero porque no se trabajaron las conductas, porque no hubo una adherencia al tratamiento, porque no hubo esa parte donde la persona realmente se abre a sacar todo lo que lo ha llevado a ese consumo de sustancia. Y si aparte tiene una situación biológica de base, entonces, sin una medicación, ¿cómo lo vamos a sacar adelante? Y ese era el argumento que me daban y me parecía realmente, pues, no sé si entre triste y aterrador, porque Lo que entonces, ¿cómo? pasa Lo que pasa es que no todo aquel que tenga una certificación como médico y no todo aquel que tiene una certificación como psicoterapeuta y no todo aquel que tiene una certificación como médico general o psicólogo o psiquiatra, llamémoslo así, está calificado para abordar el tema de la adicción. El tema de la adicción es un trastorno especialísimo, ¿vale? Y lastimosamente, ¿qué pasa con el estudio de las sustancias? Como no son legales la mayoría de ellas, sobre todo las que son de tipo eh, base de opio o los de estas que ahorita están viniendo que son de base también es un opiáceo, son opiáceos de cocaína o los del THC, estas tres fuentes son o fueron legales hasta mucho tiempo y ya menos de 11 años creo que es el primer país que legaliza el uso del consumo de cannabis. No tenemos un estudio formal de las consecuencias de las otras sustancias, ni tenemos un estudio formal de cómo abordar ciertos patrones toxicológicos, porque no podemos probar la droga en humanos. Pero desafortunadamente o afortunadamente aquellos que tenemos la experiencia anecdótica de estar en comunidades terapéuticas y tener nosotros mismos una estadística de cómo abordar. Un buen ejemplo, yo llevo 1047 pacientes en lo que llevo de trabajo, pues eso me da a mí como un marco de referencia bastante importante. No tengo el marco de referencia más significativo, pero tengo un buen marco de referencia. Pero si estoy hablando de que yo no estoy casado con ninguna certeza. Yo no tengo un modelo terapéutico, yo tengo un modelo dialéctico con el que trabajo, creo también, tengo una visión muy clínica, puedo emplear trabajos de tipo conductista, puedo trabajar en el área de reestructuración cognitiva, pero yo no me caso con ningún modelo de abordaje. Ahora, en el caso de esto, a ver, bueno, yo creo que hablar de la psicofarmacología en la adicción sería un tema muy interesante a posteriori, pero un ejemplo, ningún medicamento, a ver, ninguno, ya casi la de paro, por el hecho de ser reduccionista, es que es muy natural caer en ese detalle. La mayoría de los medicamentos de segunda generación, de tipo psicotrópicos, no son adictivos, pero sí generan un conflicto en el desprendimiento del medicamento. ¿Sí? Por ejemplo, no es, a ver, la sustancia más nociva que la que estamos consumiendo es el azúcar y te aseguro que si tú te desprendes drásticamente del azúcar, vas a tener unos síndromes de abstinencia. Entonces, no podemos esperar, por lo menos de la quetiapina, la clozapina, la olanzapina, que esas son las respuestas más normales dentro de ese manejo del medicamento. Ahora, cada paciente requiere un abordaje psicofarmacológico individualizado, que esté de la mano del diagnóstico del psicoterapeuta que evalúa las conductas. Si yo, mira, lastimosamente en la psiquiatría y en la psicoterapia, todo el mundo anda cortando y pegando el modelo de tratamiento. Entonces, todos los pacientes con condiciones esquizoides tienen un mismo modelo psicofarmacoterapéutico y no. Entonces, lo ideal, el sueño de este servidor es que cada paciente pueda tener un medicamento acorde
a lo que necesita, pero eso cuesta muchísimo, cuesta conocer, cuesta coincidir con un psiquiatra que te escuche, que te entienda, que no se sienta herido de su puto ego, porque tú le digas que no le está funcionando el medicamento, él tiene una condición, tiene un problema de trastorno del sueño, la levomepromacina le está tapando la nariz. Hay pacientes que se les manda un medicamento. Ahora, hay que el medicamento va a tener unos efectos. Lastimosamente no existe la medicación específica. La mayoría de los medicamentos psicotrópicos, de tipo psicotrópico o psicofarmacológicos, son tricíclicos. O van hacia la manía de inducción del sueño, la estabilización de los estados de ánimo. Siempre van a abarcar un espectro muy amplio porque no tenemos medicación específica. Ahora, podrán imaginar, desde la ignorancia nosotros hablamos muy fácilmente. Yo tengo, va a sonar muy ególatra, pero es imposible no poder hacerlo desde esta postura. Tengo que hacerlo. Yo tengo años leyendo. O sea, leyendo con relación a las bases y los fundamentos de los medicamentos psicotrópicos. Desde que salió la clozapina, que ha sido un gran avance para abordarlos para los pacientes de tipo esquizoide, que tienen una tendencia en el estado afectivo, que ha mejorado mucho el carbonato de litio, por ejemplo, en el abordaje del trastorno afectivo bipolar, reafirmándose otro tipo de medicamentos. Entonces, si tú eres un profesional de la salud, tú eres psicoterapeuta, a pesar de que nosotros no tenemos la cualidad para prescribir, pero si no nos esforzamos en entender cómo funciona la fisiología de nuestro paciente, la toxicología de nuestro paciente, la farmacoterapia, nunca vamos a poder entender los procesos de nuestros pacientes. Entonces yo a veces escucho psicólogos, lo he escuchado contigo, lo he escuchado en la universidad hablar, yo digo, estos tipos parecen entre los coaches estos que hacen ejercicio y venden vitaminas, esta gente que está graduada de una universidad y que me quito el sombrero 12, 13 años estudiando, pero no tiene ningún fundamento fisiológico. Entonces eso es peligroso y de eso está plagado no solo los trastornos de conducta adictiva, no solo los centros de recuperación en materia de trastornos de conducta adictiva. Tú no sabes la cantidad de cosas terribles que han pasado, suicidios por no tener un psicoterapeuta que entienda la parte farmacológica. ¿Cuántos asesinatos por una persona en estado maníaco se han podido prevenir si se tuviera una conciencia del manejo psicofarmacológico? Pero no, es más fácil. A nosotros nos ven como asistentes ya y listo. Pero tampoco tenemos la capacidad de ponernos a investigar. Es que todos estamos muy bien acomodados donde estamos. ¿Sabes cuándo, perdón, cuando la cosa cambia? Cuando te toca a ti. Cuando a ti te toca entender el medicamento, ojo, yo a mis pacientes les digo, tú entiendes lo que estás tomando. Mira, la mayoría de la gente que consume carbonato de litio, que ha llegado conmigo, no sabía que tenían que suspender la sal. No sabía que se tenían que estar chequeando cada 6 meses sus riñones, porque muy probablemente el medicamento, uno de sus efectos nocivos es que puede afectar llevarnos a falla renal. Y hay una cantidad de pacientes allí por culpa de un terapeuta ignorante que nunca les mencionó los efectos adversos de la medicación. Entonces, tenemos que ser conscientes del rol que jugamos dentro de esta sociedad. Porque no somos, lastimosamente, decidimos esta vida y no somos cualquiera. Aunque seguimos siendo un cualquiera, ¿no? Pero no somos cualquiera para nuestros pacientes que han decidido ponernos sus vidas en nuestras manos. Entonces, estos sesgos reduccionistas tenemos que empezar a trabajarlo. Bueno, mi trabajo es de divulgar, de ser crítico y ojo del huracán, porque me pongo constantemente en el ojo del huracán. Yo he estado en muchos lugares donde la gente se retira porque no les gusta tener que escuchar a alguien que les dice que su metodología no es la mejor. No estoy diciendo que están 100% errados, pero pudieran mejorar. Y no estoy diciendo que mi estrategia es la mejor. Muy probablemente yo también esté muy equivocado en la forma en que digo ciertas cosas, pero mi fondo, lo que yo de verdad busco, va por encima de la estética. A mí no me interesa que la gente le guste lo que yo le digo. Ojo, a mis pacientes les hablo con una adherencia y una buena pedagogía,
pero a gente que ejerce la profesión, lo que me interesa es que entiendan que deben de capacitarse más en esto y evitar entender los sesgos reduccionistas. Ahora, la familia también tiene la capacidad de empezarse a documentar y pedirle a los profesionales de que se abran a educar también, porque nuestra postura no es llegar a la terapia, dar a veces yo veo que llevan las copias para ponerlo a hacer cualquier test de proyectividad que son válidos, pero nosotros no somos solo eso, también somos educadores. Bueno, a mí, cada quien hace lo que le apasiona, pero en mi caso es divulgar y educar. Entonces, tenemos que educarnos como familiares de que nosotros somos 75% responsables del encuadre de nuestro paciente. El paciente solo puede con el 25%. Lo otro es el entorno social, lo otro es un trabajo con psicofarmacología, lo otro es los diversos factores multidisciplinarios de la salud, psicología, sociología, terapia ocupacional y psiquiatría. Entonces, cuando no pone en perspectiva todo eso, estamos haciendo las cosas mal. Entonces, si no hacemos este abordaje sistémico multidimensional, pues desafortunadamente vamos a cambiar de estadística y siempre vamos a tener la estadística en contra. Fíjate que eso era lo que comentaba hace un ratito con compañeros, que los son muy bajos. Yo les planteaba a ellos, creían que eran las situaciones por las que esos índices Sabes que te oigo mal, no te escucho que platicando, pasa. sí. Te escucho. Estaba platicando, bueno, yo les estaba cuestionando que para ellos cuál era la razón por la cual esos índices de recuperación no aumentan y me daban pues varios argumentos, ¿no? Y yo los escuchaba decir que la adicción tiene factores, no, perdón, era multifactorial, ¿no? Que había Eso es muchos, verdad. ajá, pero después de que me dicen que es multifactorial, luego me hablan de una forma general de manejar la situación, entonces ahí no hay lógica, ¿no? Entonces dije, ah, caray, a ver, si es multifactorial, entonces se supone que al paciente lo vas a tener que ayudar o analizar desde todas esas De esas situaciones perspectivas, de esos que ángulos. pudieron afectarle, ¿no? Y, y déjame decirte que la gran mayoría de estas personas con las que yo compartí y que están a cargo de comunidades terapéuticas, que son consejeros, que son operadores, que son psicólogos, llegan al punto donde me generalizan la situación, ¿no? Entonces, ahí hay una situación que no se comprende o que no va acorde de si la situación es multifactorial, entonces el tratamiento también tiene que ser así y se tiene que abordar desde todas esas situaciones que afectan al individuo, ¿no? Lo que pasa es que el marco teórico es generalista, ¿no? Por ejemplo, yo aquí, sin querer, a pesar que fui más específico que probablemente ellos, porque afortunadamente tengo en cuenta un montón de factores gracias a mi conocimiento, pero desafortunadamente también fue muy general. Yo hablé de dos posturas nada más, pero dentro de cada uno de esas generalidades hay un montón de situaciones que son muy únicas. Incluso, un ejemplo, un paciente con trastorno de tipo esquizoide que ha presentado comportamientos maníacos severos, conductas autolesivas, no significa de que todos van a actuar y todos van a tener. Yo he tenido dentro de mis pacientes, yo creo que han muerto 128 pacientes y de muchos de ellos tienen condición de tipo de trastorno afectivo bipolar, que son los que más tienden a suicidarse, pero también estos de conducta maníaca, que son de tipo esquizoide, también han muerto violentamente, pero es que, ojo, 40 habrán de estos que tienen estos dos rasgos, pero tengo también dentro de estos 1,000 y algo de pacientes que he atendido, incluso están sostenidos en abstinencia o en sobriedad, no sé cómo denominarlo, porque no sé, muchos ya no tengo un encuadre con ellos, no tengo un encuentro con ellos desde hace, afortunadamente yo tengo pacientes ya de 5 años de estabilidad, pero no todos los pacientes que tienen el mismo trastorno, porque el trastorno también es generalista, el trastorno no se comporta igual en cada individuo.
Entonces, es muy difícil. Yo debería tener 1040 modelos para poderte hablar de por qué las conductas. Tendría que decirte 1040 distintas características para poder contestar bien a la pregunta que tú hiciste. Pero lastimosamente tengo que hacer lo que con lo que me enseñaron a mí en la elaboración de los argumentos, es generar desde la masa, desde lo masivo, desde lo genérico, desde lo sui generis, para poder llegar a lo individual, ¿no? A lo específico como tal, a lo a priori. Entonces, allí es difícil. Ahora, no estoy diciendo ni estoy haciendo abogado del diablo de esta gente, pero desafortunadamente ellos piensan como le han enseñado a pensar. Y yo afortunadamente no empecé con esto, ¿sabes? Yo caí aquí, yo siempre quise formarme como psicoterapeuta, pero esto ha sido la consecuencia, esto ha sido un privilegio para mí llegar acá, pero yo empecé al revés, yo empecé haciendo otras cosas, lo cual me hizo tener un pensamiento completamente distinto y me ha hecho cuestionarlo todo. Entonces, no los culpo, pero sí los responsabilizo. Claro, porque, bueno, eso no justifica el hecho de que no se siga en una preparación y que se quede eh, en esa caja, ¿no? O sea, esto es cuadrado y punto final, sino que al llegar diferentes tipos de pacientes con diferentes problemáticas, pues hay que abordarlos de manera diferente dentro de lo posible, porque también hay Es condiciones que de muchas comunidades que pues les permiten hacer lo básico nada más. Esa es lo otra hermoso, situación. lo chistoso, lo gracioso, lo sádico, lo burlesco, lo fascinante de la ridiculez humana es que a nosotros nos encanta la certidumbre. ¿Sabes? Esta gente está casada con sus fantasías y están felices. ¿Sabes? Eh, Hablando de caja, ¿no? Hay gente que yo tengo el modelo de tratamiento de recuperación que se llama cajita mágica de recuperación. Y en mi cajita mágica, mentira, mentira, eso es un charlatán igual. Sí, Háblame de la realidad, que ahí no existe una cajita de recuperación, no existe metodología. Ahora, podemos hablar de una metodología de alto espectro que va a abarcar la multidimensionalidad, sí, pero igual no vamos a quedar cortos. La idea es decirle, la única forma en que el proceso de recuperación se lleve a cabo con todas las herramientas, primero es abarcar todo lo necesario en la parte de los entes de salud, es decir, psiquiatría, neurología, psicología y terapista ocupacional, y si es posible un sociólogo, ¿vale? Eso sería una parte, pero esto apoyando a la familia a que desarrolle exactamente procesos adecuados para que el paciente desarrolle un apoyo y un actuar, ¿no? Un paso a paso de la realidad. Pero es muy complicado, ¿sabes? Eso es utopía lo que acabo de decir. súper complejo. Y va desde la parte de que, pues con la familia el proceso es bien largo, a que llegue a ser esa parte que haga equipo, tanto con el terapeuta, con el tratamiento que está llevando la persona y con la persona que está en esa situación de consumo, se lleva un buen tiempo el proceso de la familia cuando la familia logra entender, cuando logra comprometerse con eso. Y una parte bien importante, yo considero que para tomar conciencia en la familia es que, para empezar, las sustancias no van a actuar de la misma manera en cada persona, ya desde ahí. El consumo de una sustancia, por ejemplo, si hay 20 personas que consumen marihuana, en cada uno va a causar efectos diferentes y va a tener situaciones diferentes. Las reacciones pueden ser Depende. Ahí sí pudiéramos ser mucho más reduccionistas por descarte de criterio de diagnóstico. Ya ahí sí nos metemos a un campo más bonito. Los de tipo esquizoide van a desarrollar manía. Los que tienen de condiciones de tipo afectivo van a generar o una hipomanía, un ataque neurótico o una depresión. Pero en aquellos que no poseen condiciones orgánicas se va a manifestar de otra forma. Bien, eso es lo bonito de uno ya saber estadísticamente cómo se comporta la parte orgánica. Ahora, qué casualidad. El paciente sí tiene una condición
del tipo esquizoide, donde hay manía, es porque está relacionado con la segregación de dopaminérgicos y por lo general tienden a ser psicóticos. Pero da la casualidad que muchas veces los pacientes prueban rompen la abstinencia y no desarrollan psicosis. Es lo hermoso de esto, que tenemos que estar sin certidumbre, sin saber qué va a pasar. ¿Sabes? Y hay una cosa que tú dijiste, no es que a ver, la familia tiene una resistencia enorme al tratamiento psicoterapéutico, sí es verdad, pero también los profesionales de salud tienen un bendito ego de mierda oh no, es que la familia no va a poder entender esto tan complicado. No, 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 no. Tú Era, no tienes la capacidad de poderlo explicar. era la parte que platicábamos hace no me acuerdo si en la vez pasada, y también bueno, en un grupo que por ahí participó, me metí a una charla y la chica que estaba hablando era, o sea, la familia lo peor, ¿no? Entonces, si tú llegas como familia Ujú. vulnerable a buscar ese apoyo, esa ayuda y lo que recibes es agresión y el trato así ya de predisposición de que la familia es Sin tóxica y jamás juicio, lo apoya, juicio. es bien complicado. Entonces, yo les planteaba a varios de mis compañeros que las estrategias para abordar a la familia deben cambiar, porque no nos No, están es que tiene que funcionando. entender de que la familia tiene mucho o toda la sintomatología del paciente, sin muchos desarrollar adicción. Pero te aseguro que donde hay un adicto no solo hay un adicto. Donde hay una persona usuaria de sustancias psicoactivas con dependencia, con un uso problemático, por lo general no solamente ha habido un adicto, no solo ha habido un adicto. Es Entonces, cuando uno una empieza a realidad. mirar, uno se da cuenta de que hay un entorno global. Ahora, a mí me da mucha risa porque yo empiezo a dar los talleres y la gente cree que yo sé leer mentes y que yo la madre, este tipo, todo el mundo dice, yo me sentí tan identificado, yo me Adivino, sentí, ¿no? yo digo, no, yo no es que leo mentes ni nada, simplemente me acuerdo cómo funciona la estadística. Exactamente. Pero el problema está en que de nada me sirve a mí tener unas estadísticas aterradoras y yo hablando de motivación estúpida y pendeja. Pues Sí, solo falta que tú pongas tu mente positiva y puedes luchar contra lo que tú quieras. Arrodíllate, porque cuando estás de rodillas eres granada, por Dios. decrétalo, Ah, ¿no? tiene una condición orgánica, tiene una condición orgánica y tú metiéndole un montón de situaciones más psicóticas en la cabeza, olvídate que vas a poder luchar. Hay que estabilizarlo orgánicamente. Y lo general, bueno, yo estuve en comunidades donde en la mañana círculo, en la tarde círculo. Oye, un paciente que viene de consumir, que está en una fase psicótica, no puede asumir un círculo, no tiene la capacidad mental. Hay una fase y hay unos momentos para hacer las intervenciones adecuadas. Hay gente que yo he tenido que ver que abusan de lo clínico, que abusan de las intervenciones psicoterapéuticas. Entonces también eso, hay que aprender a saber cuándo es el momento, saber con qué intensidad. Hay pacientes que responden mejor. El hecho de a veces menos es más. Hay cosas muy sencillas, como por lo menos los círculos te dejan mucho dentro de los procesos de recuperación. Permitir que ellos, sin sanciones, sin juicio, expresen lo que sienten, así sea una barbaridad. Ya tú te encargarás de darle un encuadre. Ya tú te encargarás de hacer un manejo psicofarmacológico si se requiere, lo remites a psiquiatría y explicas los delirios que está teniendo, porque hay pacientes en su condición de delirio terminan hablando una cantidad de barbaridades, pero al menos le permito al grupo que aprenda a respetar a otro que tiene una forma y una manifestación de los síntomas de otro modo. Entonces ahí es importante. Yo creo que la primera pregunta quedó como, no sé si seguimos después de una pausilla que hagamos Sí, y voy claro que pensando sí. hacia dónde vamos a